Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer saludarlos. Hoy vamos a mirar un poco sobre la semántica. Vamos a tocar la historia de la semántica y además vamos a lograr concluir por qué esta es tan importante para el estudio de la lengua, ¿cierto? La lengua como ese proceso estructurado a través de los diferentes signos, ¿sí? Me presento, mi nombre es Cristian Cerón, magíster en Neuropsicología y Educación, licenciado en Lengua Castellana y Literatura de mi alma mater, la Universidad de Nariño. Entonces vamos a mirar cómo se determinan estos diferentes procesos. Como pueden ver, por aquí les traje una diapositiva, por acá la tenemos, por supuesto que sí. Y vamos a comenzar. Entonces, para empezar deberíamos conocer que todo el estudio de la lengua viene desde una historia. Y obviamente la semántica no se va a quedar atrás. Entonces, ¿cuál es la historia de la semántica? Nos preguntamos cuáles son esas partes fundamentales que debemos conocer para poder determinar cómo esta nos ayuda en los procesos tanto pedagógicos, lingüísticos, estructurales, inclusive en el análisis del discurso. Pero bien, ¿qué vamos a poder mirar acá en esta presentación? Como ya les había comentado, la historia particular, ¿sí?, de la semántica, manejando por supuesto algunos autores que hablaron sobre ella y demás, y luego unos conceptos que no pueden pasar desapercibidos cuando nosotros hablamos de semántica. Entonces tenemos que esta historia empieza con algo súper importante y es la etimología. La etimología primero se consolida como el estudio de las palabras, ¿cierto? Y saber cuál es el origen de las palabras. Luego de esto, por supuesto, pues va a venir entonces ya algunas cuestiones referentes que se hacían ciertos autores o ciertas personas. Bueno, si ya sabemos cuál es esa historia de las palabras a través de lo etimológico, entonces ahora, ¿cómo es que esas palabras significan algo? ¿Cuál es el significado de esas palabras? ¿Sí? ¿Por qué esas palabras en relación tal vez con otras palabras se significan algo? Entonces no es lo mismo decir, por ejemplo, perro caliente, ¿cierto?, que perro de raza, ¿ya? O que algo otro tipo de significado con su respectivo significante. Entonces, el problema inicial de la semántica, lógicamente, inició siempre con esta rama que ha estado presente en muchos estudios de la ciencia, la filosofía. La filosofía comenzó a plantearse estas preguntas de qué era el significado de las cosas, cómo estaba determinado ese significado de las cosas, y por tanto, entonces comenzó a aparecer la semántica, comenzaron a abrirse nuevos espacios o nuevas maneras de explicar qué era eso, qué significaban las cosas, qué significado tenía, por ejemplo, bueno, hoy lo digo, un control, pero en ese entonces seguramente se preguntaban, yo qué sé, qué significa un árbol, qué significa una manzana, qué significa esta palabra, qué significa esta otra, y de dónde viene esta palabra, de dónde viene la otra. Entonces, podríamos concluir que esta rama de la lingüística comienza a aparecer por una necesidad de encontrar los significados. Listo, ¿qué tenemos más? Se hacían unas preguntas, ¿cierto? Como que si el signo es arbitrario, ¿sí? Cuando yo digo que el signo es arbitrario, entonces, ¿a qué nos podemos referir? Por ejemplo, si yo tengo este control en sí es un signo, ¿sí? Es un control que tiene el signo control, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a ser arbitrario? Porque si yo lo llevo a diferentes partes del mundo, pues igual se va a identificar como control, aun cuando en otras lenguas se signifique o se diga de otra manera, ¿sí? Es decir, que el significante esté en otra lengua. Otro ejemplo, que es muy común, si yo digo, por ejemplo, la palabra gato, todos en estos momentos se están imaginando un gato, ¿sí? Un gato negro, un gato blanco, un gato pequeño, ¿sí? Otros se estarán imaginando tal vez el gato como herramienta mecánica, ¿sí? Aquí en Colombia, en ese contexto ya. Pero si yo me voy, por ejemplo, a Estados Unidos y yo pronuncio la palabra cat, cat significa gato en español, entonces allá, ¿cierto?, la imagen que se forma mental también es de un felino. Es de un gato que puede ser negro, de un animalito, ¿sí? Puede ser inclusive, bueno, para unas personas un peluche, ¿sí? Pero, sin embargo, esto no le quita el significado de ser animal. Entonces, si aquí es un animal y digo gato en español, te imaginas un gato, ¿cierto? Y si me voy a Estados Unidos y digo cat, y allá también se imaginan el mismo gato con sus diferencias de color, etcétera, pues entonces estamos diciendo que el signo es arbitrario. Esto es lo que me permite a mí comunicarme, ¿sí?, en diferentes partes del mundo. Yo puedo estar en la China y hacer, por ejemplo, este gesto y me van a entender, aun cuando yo no entienda el idioma,
¿sí? Aun cuando yo no lo hable, aun cuando yo no lo practique, se va a entender que yo necesito, ¿sí? Una llamada o que tengo que hacer alguna cuestión, alguna acción relacionada con algún teléfono, ¿sí? ¿Ya? Si digo gracias, si digo por favor, o si digo por favor, ¿cierto? De esta manera igual se va a entender. Entonces, por esa razón los signos son arbitrarios, es decir, porque son de entendimiento común, porque son de entendimiento general, ¿cierto? Entonces, se hacían otras preguntas si hay una relación entre lo que puede ser el significante y el significado. Varios autores han hablado al respecto. Uno de ellos era Saussure, ¿cierto? Aunque la semántica viene con otro autor que ahora lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es el significante y qué es el significado? Cuando tú pronuncias una palabra, sea la que sea, vámonos a la palabra control, ¿sí? Y si yo la pongo esa palabra en un buscador, o si yo la escucho y la reproduzco, o me grabo en un celular, entonces digo control, y luego yo reproduzco eso, pues voy a escuchar la palabra control, ¿cierto? Generalmente cuando enviamos audios por WhatsApp, nosotros nos grabamos, ¿cierto? Enviamos ese audio por WhatsApp y nos escuchamos, ¿cierto? Y el retorno de esa voz, pues ese va a ser el significante, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo control, el significante es meramente la imagen acústica que se está formando, ¿sí? De la palabra control. Pero el significado ya es la imagen mental. Es decir, la imagen mental ya se conforma como signo, como una imagen relacionada al significante. Entonces, se preguntaban, ahora, ¿hay relación entre que control, ¿sí?, sea el dibujo de un control en mi mente? ¿Hay relación con que la palabra perro sea un dibujo de un perro en mi mente? ¿Hay relación con que la palabra nube sea un dibujo de unas nubes en mi mente? ¿Cierto? Entonces ahí estamos hablando de que comienza la semántica a tener unos orígenes, a resolver esas preguntas, ¿sí? Inicialmente lo comenzaron a hacer los griegos, por supuesto, se comenzó como que esta pregunta ahí venga, ¿sí? ¿Qué es la semántica? ¿Qué significa? Nosotros necesitamos, ¿sí?, saber si esto de verdad tiene alguna relación con lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, luego otros autores vienen como Sexto Empírico en 180 y el 200, y entonces vienen a hacer la relación de que el significante y el significado, ¿sí?, generan un objeto. Ese objeto es la percepción simultánea entre significante y significado. Es decir, si yo tengo la palabra control, ¿sí?, la escucho, pero también la pienso en imagen, ahí en ese momento se está dando un objeto de relación simultánea en donde se está asociando la palabra con la imagen, no es más, ¿sí? Y luego vienen otros autores como Proclo, por ejemplo, cierto filósofo, a decir que hay cambios semánticos. Hoy en día los cambios semánticos pueden deberse a muchas significaciones y a muchas partes, inclusive hasta culturales, el cambio semántico, psicológico, sociolingüístico, etcétera, ¿sí? Es decir, cómo usted cambia los significados de las diferentes situaciones, cómo cambia usted el significado de las palabras, cómo usted cambia el significado dependiendo del contexto, ¿sí? Hay palabras que en una región, ¿cierto?, son una cosa, pero en otra región significan diferente. Entonces vamos a ver cómo esos cambios semánticos se producen y se comenzaban a hacer entonces estas preguntas, ¿cierto? Y vienen entonces los latinos también a relacionar esa cuestión del significante, del significado, ¿cierto? Y autores como Barron, por ejemplo, comienza a decir, hey, la etimología, ¿cierto?, que viene de un concepto de antaño es porque trae muchas palabras, ¿cierto?, porque esas palabras traen una historia y entonces necesitamos nosotros ya que a esas palabras que traían una historia etimológica, pues sencillamente encontrar cuál es, ¿cierto?, el origen de esas palabras. Ahora bien, y el significado, por supuesto, de esas palabras. Ahora, en la Edad Media, cuando ya llegamos nosotros a ese tiempo, la escolástica, ¿cierto?, como una escuela lingüística o como una parte empoderada de la Edad Media para, digamos, el estudio de la lengua y otras situaciones, viene a renovar lo que ciertos autores decían, como por ejemplo Dionisio de Tracia. Entonces decía si los signos son naturales o artificiales. Tenemos que los signos son naturales cuando están creados, ¿sí?, de forma automática. Es decir, si yo salgo a la ventana y miro muchas nubes de color gris, ¿cierto?, entonces yo digo, uy, es signo de que va a llover. Ese es un signo natural. Pero un signo artificial es un signo que yo lo hago por hechura misma, el hombre lo hace,
el hombre lo relaciona, el hombre lo fabrica, ¿cierto? Entonces, esto es un signo, por ejemplo, artificial. No es natural porque no lo hace el mundo, porque no lo hace automáticamente, se crea de la nada, es decir, el hombre tiene que poner mano en este signo, ¿sí? Un dolor de estómago podría ser un signo natural, ¿cierto? A menos de que sea artificial, pues si tú estás haciendo show de que te duele el estómago, listo. Entonces, ¿qué más se habló en la Edad Media al respecto de estas situaciones? San Isidoro de Sevilla pues vino a hablar sobre que las lenguas tenían su particularidad y que esa particularidad tendría que ser descubierta. Y pues qué mejor descubrir esa particularidad que la semántica, saber de qué significan las palabras. Luego viene Petrus, por ejemplo, y comienza a hablar de qué es ese significado de las palabras, cómo significan esas palabras, por qué significan las palabras y cuál es el motivo de que la semántica no tenga una relación fonética, es decir, que la fonética como el sonido de la palabra no sea la semántica. ¿Por qué? Porque si yo tengo nuevamente en este ejemplo la palabra control, ¿cierto? La palabra control es netamente fonética porque la estoy pronunciando, es decir, la fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos. Entonces, yo estoy pronunciando esta palabra, ¿sí? Y tú la escuchas, entonces eso es fonético, ¿sí? Pero escuchas ese sonido y hasta ahí no tiene ningún concepto semántico, ¿sí? El concepto semántico viene de la relación que tú haces de ese significante con el significado. Y luego ya tú vas a comenzar a decir, bueno, mira, es que un control es un instrumento que sirve para, yo qué sé, cambiar los canales de la televisión y demás, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que relacionar con los diferentes procesos de la semántica. Bueno, ¿qué vamos a mirar más? Autores como Arens, ¿sí? Se pronunciaron frente a que las palabras se entienden en la medida de la misma semántica. Es decir, ¿yo cómo es que puedo hablar? Yo hablo porque yo entiendo qué significa cada palabra. Yo te puedo decir a ti, hey, el niño pateó la pelota, pero lo sé porque sé lo que es niño, porque sé lo que es patear y porque sé lo que es pelota. Entonces, miren qué importante este autor que comenzó a decir entonces que tenía que haber una relación también, ¿cierto? En lo que yo conozco de las palabras para poder construir las oraciones. Listo. ¿Qué más nosotros podemos hablar al respecto? Pues está el Renacimiento, ¿cierto? Y el Renacimiento a nosotros nos comienza a decir que ya viene el estudio del griego al latín, ¿cierto? Y estas dos, digamos que estas dos formas de lengua comienzan a consolidarse para hacer un estudios más profundos en cuestiones semánticas y luego comienzan a relacionar de que tal vez decían, bueno, es que todas las lenguas se parecen. Entonces todas estas lenguas, si son parecidas, las vamos a reducir a una lengua materna, a una lengua madre que va a ser el hebreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que mi palabra que yo pronuncio acá con la palabra que pronuncian por allá y con la palabra que pronuncian por otro lado, pues son idénticas. Entonces nosotros las reducimos al hebreo, ¿cierto? Entonces, miren qué importante porque esto abrió el paso, ¿sí? Para que autores como Teodoro, ¿sí? Comenzaran a hablar de que tal vez la semántica tenía una influencia sociohistórica, es decir, cómo la historia, ¿sí? Cómo la etimología, cómo la práctica de la lengua, cómo el uso de la lengua en sus diferentes contextos comenzó a modificar, ¿cierto? Esas ideas de lo que podía haber sido el significado de las palabras y hacerse las preguntas de dónde provienen, qué significan, ¿cierto? Y cuál es su contexto, cuál es esa relación entre el significante y el significado, ¿sí? Entonces había una influencia ya de la sociedad, ¿sí? Una influencia diacrónica, es decir, una influencia que venía siendo estudiada, ¿cierto? Desde atrás, ¿sí? Entonces, ya para otros aspectos, como en el siglo XVII, comienza, por ejemplo, Francis Bacon a través de la gramática comparada, ¿sí? A mirar que necesitábamos nosotros plantearle más atención, ¿cierto?, al significado de las palabras y no tanto como que a lo fonético. Decía, oye, bueno, tú pronuncias la palabra control, pero ahora sí enfoquémonos más bien en qué significa esa palabra, ¿sí? Y así sucesivamente otros autores comenzaron a hacer los estudios de estas situaciones, como por ejemplo Port Royal viene a decir que la semántica debe tener una gramática general y que tiene que tener también una relación lógica, una relación con sentido, ¿cierto? Que las palabras deben cobrar también un sentido.
¿sí? Otros autores como Charles, aquí los tenemos en la diapositiva, pues van a hablar de que es bien importante entonces comenzar a hacer uso de la lexicografía a través de la creación de diccionarios. Este autor Charles decía, bueno, es muy ambicioso que se cree un diccionario etimológico de todas las palabras que existen. Sí, algo muy difícil, por cierto, ¿no? No se olviden que el español pues tiene sus orígenes, ¿cierto? En varias situaciones de la historia, y eso está relacionado muchísimo con el latín, ¿cierto? Con el griego. Por eso es que uno dice, ah, es que tal palabra viene del griego, que significa tal, sí, viene tales. Ya, por ejemplo, la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado a ser feliz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu vocación? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres tú seguir? ¿Cuál es ese llamado a ser feliz? Entonces, des en cuenta la importancia de todos estos estudios. En el siglo XIX, ¿qué pasó? Fue el siglo de la filología, es decir, de estudiar ese origen de las lenguas, de estudiar cómo están conformadas las lenguas, por qué están conformadas, para qué, etcétera, ¿sí? Y comienzan autores como Port Royal a hablar entonces de composición, derivación, flexión, ¿cierto? ¿Ya? Perdón, no por Royal, otros autores, como composición, derivación, flexión, ¿cierto? Y a relacionarlos con la semántica en el interior de una frase. Es decir, si yo estoy diciendo, el niño pateó la pelota, ¿sí? Esas palabras se tienen que relacionar de alguna manera para que esa frase comience a tener sentido. Y ojo, que aquí comienza a abrirse un campo súper importante en lingüística que se llama la sintáctica. La sintáctica como la lógica que me indica a mí cómo es que yo debo usar las oraciones, cómo es que las oraciones están construidas, ¿cierto? ¿Por qué razón entonces es normal que yo te diga a ti, me quiero comer una hamburguesa, y que tú lo entiendas, y que sea muy diferente si yo te digo, oye, me quiero comer una plancha, ¿sí? Entonces date cuenta cómo la semántica, conjuntamente con la sintáctica, comienza a ser un aspecto súper importante para que se relacione la uno con la otra. Es decir, si bien es cierto, la sintáctica ordena muy bien las oraciones, porque si yo te digo, y me quiero comer una plancha, pues se entiende, es decir, que allá hay un sustantivo, bueno, que hay un objeto directo, etcétera. Tú como que dices, ella está loco, como que se quiere comer una plancha, ¿sí? Es decir, no hay error en la oración, pero sí hay error semántico, es decir, es algo como que no cuadra en la significación de lo que es comer plancha, ¿sí? Entonces, ya tenemos que lo que les había mencionado, Brill acuña la palabra semántica, ¿cierto? En esa relación que hace con la historia. Entonces este autor dice, bueno, si ya venimos estudiando qué es, para qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿sí? Este significado de las palabras, entonces a esto llamémoslo semántica. Y comienza entonces desde allí a hablarse de semántica y todo se comienza a estudiar bajo el enfoque de la semántica. Ahí es cuando aparece Saussure, Saussure, el padre de la lingüística, y comienza a hablar entonces si la semántica tiene un origen, ¿cierto? Una historia, ¿cierto? Entonces estamos hablando de diacronía, perdón. Estamos hablando de diacronía. Pero ahora tenemos que estudiar qué significan las palabras en un periodo determinado. Entonces, si yo estoy estudiando, ¿sí?, qué es la semántica durante los años 2019, 2020 y 2021, ahora voy a estudiar qué es la semántica y cómo influye, pero solamente en el 2021. Entonces, a eso le llamamos sincronía. ¿Listo? Entonces, Saussure también dice, ahora relacionemos el significante, el significado, ¿sí?, como una construcción semiológica, es decir, como el signo se estudia en el seno de lo social. Es decir, que la sociedad influye en el significado de las palabras, influye en lo que significa una oración, ¿cierto? Y al influir en lo que significa esa oración, pues también estamos haciendo el uso de la lengua, ¿sí?, a través del idioma, y además el uso del habla, es decir, como la práctica de esa lengua, es decir, lo que nosotros hablamos influye en la significación de las palabras, ¿sí? Así de sencillo. Ya otros autores como Adolf Noren, por ejemplo, viene a hablar de sememas. Y entonces él dice, ahí venga, los sememas, ¿sí? Los sememas son como que esas partes de significación, ¿sí?, que van a tener varios significados, ¿sí? O un signo tiene varios significados y nosotros lo podemos relacionar con algo. Es decir, lo que les ponía al principio el ejemplo, es decir, la palabra perro, ¿sí? Puede ser perro un animal, puede ser perro también un perro caliente, ¿sí? Entonces ya los sememas comienzan a conformarse como una parte de esa significación, ¿sí? Luego otros autores
como Wittgenstein dicen, bueno, las palabras no son aisladas en una oración, las palabras tienen que estar correlacionadas. Esta palabra me ayuda a tener significado siempre y cuando yo la una con otra palabra, siempre y cuando yo hable, ¿sí? En relación sintáctica, ¿cierto? En una oración que tenga sentido y que todas las palabras cuadren en sí, ¿ya? Entonces, otra de las cosas que nosotros tendríamos relacionando los sememas, hoy en día se conocen como semas, es todas aquellas significaciones que hacen parte de un todo semántico. Es decir, si yo cojo los medios de transporte, ¿cuáles son los medios de transporte? Pues son medios, ¿sí? Aéreos, medios terrestres, medios acuáticos. Si puedo encontrar medios de transporte, pues en todas esas partes. Entonces vámonos a un campo semántico de medios de transporte terrestre, ¿sí? El campo semántico sería medios de transporte terrestre, ¿sí? Por tanto, los semas entonces serían carro, moto, bicicleta, patines, patineta y los que hay, ¿sí? Entonces, esos son los semas. Los semas es el conjunto de palabras que van a ayudar a que se conforme un campo semántico. ¿Listo? Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta porque luego se va a poder discriminar en los análisis lingüísticos que se necesitan hacer conjuntamente con la semántica, la fonética, la semiótica incluso, ¿cierto? Y la sintáctica, por supuesto, con la morfosintaxis. Entonces, ¿quién habló de los campos semánticos? Pues yo estoy, ¿sí? Entonces yo puedo decir perfumes. Entonces, pues, sus campos semánticos que se desglosen de ahí. Yo puedo decir animales como campo semántico. Entonces, vaca, perro, pollo, abeja, etc. ¿Sí? Entonces, mira cómo se vienen a relacionar los campos semánticos. Entonces, espero que se entienda. Es decir, que los campos semánticos son ideas que están supraordinadas, ¿cierto? Y que van a dejar otras ideas subordinadas que pertenecen a la misma familia, ¿sí? A la misma raíz de ese campo. Es decir, si yo digo un campo semántico es lo relacionado con el lexema pan, ¿sí? ¿Ya? Sus semas, pues perfectamente pueden ser, por ejemplo, panadería, ¿sí? Pueden ser panadero, ¿sí? Y etcétera, los que vengan en ese orden de los campos semánticos, pero no puedo decir pandereta, por ejemplo, porque pues la pandereta no está hecha de pan, ¿sí? Entonces, miren qué interesante. Luego viene Pierre Guiraud y habla de que la semántica está en el seno del lenguaje, es decir, ¿qué son? ¿Cómo se relacionan los signos? ¿Sí? Entonces, des en cuenta que los autores hacían estas preguntas desde antes. Nos comenzaban a nosotros a decir, bueno, oiga, venga, ¿esto qué significa? ¿Por qué significa? ¿Para qué significa? Etcétera, ¿sí? Y vienen autores ya más de la semiología como Hensley, ¿sí? A decir que los signos también tienen una relación con la semántica, es decir, que los signos tienen una expresión, que tienen un contenido y que las expresiones tienen forma, ¿sí? Este man decía que las expresiones tienen forma y contenido y que el contenido también tenía forma y contenido, si no estoy mal. Que bueno, se los dejo a consulta si Hensley porque es algo confuso tal vez poder entender lo que él decía con respecto a los signos, pero por ejemplo, allí tengo la bandera de Colombia, entonces si ese signo es una expresión, tiene una forma rectangular y el contenido pues es patria, ¿sí? Ya. Y si el contenido es patria, entonces luego la forma de ese contenido va a estar relacionado allí con marcha, ¿sí? Y bueno, ideas que este autor expone. Igualmente viene Greimas, ¿cierto? Un semiólogo muy importante, a hablar de esos conceptos semánticos, ¿cierto? Y cómo la semántica puede abarcar muchas vertientes al momento de yo necesitar entender qué significan las palabras, ¿sí? ¿Ya? Y lo que yo les decía, los autores que dijeron, ¿sí? Fue Katz y Fyodor, sobre que la semántica no es aislada de la sintáctica. Si yo construyo una oración, entonces esa oración va a tener en sus diferentes temas, sí, pues lógicamente va a tener una relación, va a tener algo lógico que yo pueda decir, ¿sí? Para que ustedes me puedan entender lo que hasta ahorita he dicho, pues he tenido que yo, sí, hacer una relación semántica, buscar las palabras adecuadas para que se me entiendan. Listo. ¿Qué más podemos ver? Las relaciones semánticas que nosotros necesitamos, ¿sí? Aprender a partir de, bueno, diferentes conceptos que los vamos a ver a continuación, pues es, por ejemplo, las siguientes. Aquí las tenemos y es que la semasiología, ¿sí? Va a estudiar los diferentes objetos mentales del significante. Es decir, si yo tengo el significante perro,
¿Cuáles son los diferentes objetos mentales? Perro caliente, perro animal, en el caso de Colombia, hombre infiel, ¿sí? Se podría decir, ¿sí? También un amigo al cual yo le digo, hey perro, yo, ¿sí? Entonces, listo, normal. Entonces, la semasiología, pues va a tratar sobre eso, ¿ya? La onomasiología, pues va a hablar de que un objeto, ¿cierto? Mental, para ver todos sus significantes, ¿cierto? Entonces, lo contrario, ¿sí? Si yo tengo acá un significante, ¿sí? Si yo tengo acá un significado, perdón, hagamos un dibujo de alguna situación, eh, que podría ser, yo ponía como ejemplo, un significado que sea abstracto, es decir, que no se pueda de alguna forma como que representar en una imagen mental, puede ser la palabra gracias, ¿sí? Ese significado de agradecimiento está acá, pero el significante puede ser gracias, agradecido, ¿cierto? Muchas gracias, agradecimiento, ¿sí? Entonces miren cómo una imagen mental puede tener también varios significantes, ¿sí? Y tener nada más como que un significado, ¿sí? La significación entonces ya viene siendo la definición de los conceptos, ¿cierto? ¿Qué rasgos tienen esos conceptos? Entonces, es decir, un control pues rectangular, tiene botoncitos, tiene colorcitos, etcétera. Entonces allí yo ya entro al campo de la significación. ¿Listo? La designación, ¿sí? La designación son los conceptos que están dados por ciertas realidades específicas de la sociedad, ¿sí? Entonces lo que yo les decía, ya en los cambios dialécticos pues hay palabras que significan una cosa y otras palabras que significan otra, pero que no necesariamente han estado acuñadas porque así ha sido desde el principio, sino porque estas palabras, ¿sí? Vienen dadas por alguna creación de la tradición oral, ¿cierto? Por algún cambio esporádico del lenguaje, por alguna situación en donde se han comenzado a significar de una manera diferente, ¿sí? En sintáctica, nosotros hablamos mucho de los morfemas. Los morfemas van a ser entonces en semántica la mínima unidad de significado. Por ejemplo, el morfema submarino, subterráneo, ¿cierto? Ese morfema significa debajo, es decir, solamente el morfema sub ya tiene una unidad de significado, ¿sí? Luego nos hablaban los autores, y bueno, se recogen en varios postulados, ¿no? Porque no es que un autor haya dicho esto, sino pues esto resulta de varias investigaciones, por supuesto. Dicen, bueno, las lexias, ¿sí? Las lexias ya son palabras que están por definir y que tienen una raíz, ¿cierto? Y que tienen una desinencia, ¿verdad? Es decir, si yo tengo la raíz de la palabra panadero, pues va a ser pan, ¿sí? Ese va a ser el lexema, ¿sí? Y luego la lexia va a ser cuál va a ser su derivación, ¿sí? En sus morfemas, ¿sí? Si tiene un núcleo nominal masculino, femenino, si está en plural, si está en singular, ¿sí? Entonces, las lexias van a hablar sobre eso en semántica. Y los semas, como les decía, como la unidad mínima de significado, ¿sí? Lo que yo le decía a un morfema, ¿cierto? En caso de la sintáctica y de la sintaxis, pues acá en semántica la unidad mínima de significado van a ser los semas, ¿sí? Que vienen a relacionarse muchísimo o prácticamente a ser idénticos a los morfemas, ¿sí? Entonces siempre va a haber una unidad mínima que significa algo, ¿sí? ¿Cuál es ese significado? ¿Sí? Ok, el semema, ¿sí? Va a ser el significado por el conjunto de semas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo blandito, largo, ¿sí? Redondo, ¿sí? Caliente, ¿ya? Rico, embutido, ¿sí? Me estoy refiriendo a través de esos semas a un semema que puede ser chorizo, ¿sí? Ok, el archisemema, ¿sí? Entonces ya es el subconjunto de los conjuntos de semas. Si yo tengo diferentes semas como silla, banco, sillón, mueble, banquito, ¿sí? ¿Ya? El archisemema va a ser como que la funcionalidad de todos esos semas. Pues entonces, ¿qué sirven para sentarse? ¿Sí? La archilexia, pues ya retomando lo que son los lexemas, pues van a ser dos o más lexemas, ¿cierto? Ya que están unidos, yo qué sé, podríamos hablar de palabras compuestas, ¿sí? Y mirar cómo es que significan, ¿sí? Y los archilexemas, ¿sí? Se van a convertir en unos semas comunes. Es decir, que si yo ya estaba diciendo que la silla
el mueble, el banquito, sirven para sentarse, porque ese es el archisemema, pues el archilexema va a ser asiento. Es decir, yo, si tú tienes una silla al frente tuyo, te puedo decir, "Hey, pásame la silla", o te puedo decir, "Pásame ese asiento", ¿cierto? Entonces ahí tenemos a los archilexemas. Los rasgos pertinentes, pues ya van a ser esas características que tiene cada silla. Es decir, en el caso de la silla, una silla tiene espaldar, un banco no. Entonces, des en cuenta que esas características diferentes me hacen a mí entender que hay un rasgo pertinente. ¿Qué más podemos nosotros tener como claves, ¿sí? Que bueno, hay diferentes tipos de semántica. Está la semántica lingüística, ¿sí? Y en este caso la semántica lingüística es los significados conceptuales de la palabra, es decir, muy parecido a un arbitrario, que significa aquí, allá y, ¿sí? En esta región, en otra región, etc. Y luego, ¿sí? La significación conceptual, es decir, la semántica conceptual me va a hablar sobre un significado ya literal y concreto, que esto sirve para tal cosa, para tal otra. El control sirve para, yo qué sé, para controlar, control electrónico, para controlar un dispositivo y punto final. La semántica asociativa, pues ya los conceptos relacionados, culturales, sociales, ¿cierto? Que yo le haga según ciertas determinados otros conceptos. Tenemos un ejemplo. Si yo digo que algo es bajo en calorías, ¿sí? Quiere decir que es bueno para la salud. Si yo digo que algo está muy dulce, pues lo puedo relacionar como malo para la salud, ¿cierto? Si yo digo que algo está frito con mucho aceite, pues lo puedo relacionar con mucha grasa, ¿sí? Entonces ahí está la semántica asociativa. ¿Listo? Ahora bien, los rasgos semánticos. Los rasgos semánticos nos van a hablar a nosotros sobre situaciones importantes de reconocer dentro de las oraciones semánticas, ¿sí? Y es que a una palabra, ¿sí? Dada la que sea, bueno, cualquier palabra que ustedes escojan, yo le puedo dar un rasgo que se acuñe con la realidad de esa palabra. Es decir, un niño. ¿Qué es un niño? Un niño es un hombre. ¿Sí? ¿Qué es un niño? Una persona que juega, ¿sí? Que es un niño, un infante, ¿sí? Pero no es una silla. Un niño no es una silla. Entonces los rasgos semánticos pues van a ser como que las propias características de esos seres. Igual, un niño es inteligente. Un niño puede ser alto, puede ser bajito, en fin, ¿sí? Y lo mismo puede hacer con una silla. Ahora bien, autores al respecto pues hablan de una forma como de que yo pueda decir de estos rasgos semánticos, ponerles un positivo, un negativo, ¿sí? Como miran aquí en el ejemplo, por ejemplo, un niño, positivo para hombre, positivo para inteligente, positivo para alto, ¿sí? Negativo para adulto, porque un niño no es un adulto, negativo para artículo, porque un niño no es un artículo, ¿sí? Entonces, se me olvida el nombre del autor, hay autores que hablan al respecto. Entonces, la semántica tiene muchas vertientes de tipo lógica, ¿no? La semántica puede ser una característica lingüística humana, puede ser lógica, ¿sí? Es decir, cómo la lengua se adquiere, se transmite el conocimiento a través de las semánticas, como yo estoy hablando con ese conocimiento, ¿sí? Puede tener un significado psicológico, ¿sí? Porque cómo se comunican los hombres con el exterior, es decir, miren que en esos significados psicológicos ya prácticamente las palabras, ¿sí? Vienen a tener una significación propia por la persona, ¿sí? Para mí un perro es un animal, ya está, puede ser un perro caliente, pero para alguien una mordedura de un perro, la palabra perro va a tener una connotación psicológica, un significado psicológico de decir, criatura peligrosa, peligro, ¿sí? Que muerde, entonces es como depende de la sociedad. En lo social, ¿ya? En lo social también aquí vamos a hablar de los cambios que se van dando respecto a los significados que hay. Entonces, lo lingüístico miren cómo este campo vamos a hacer algo tan grande, ¿cierto? Y que es difícil de descubrir, y que es algo complejo y que además está relacionado con la fonética, se relaciona con la sintáctica, se relaciona con la semántica, con el análisis del discurso, con la psicolingüística, con la sociolingüística.
¿cierto? Entonces, con muchas partes de la lingüística, en donde va a ser muy necesario para entender ahora, ¿qué conceptos claves podemos tener? ¿Sí? Y un papel, ¿sí? Entonces, yo creo que eso los autores lo tenían por acá, permítanme, ya les digo, de hecho, esto es lo que les estaba mencionando al respecto. No, no estaba leyendo y es esto es todo que hablaba sobre Joule 2006. Joule 2006 habla sobre esos conceptos. Entonces, ¿qué podemos hablar al respecto de lo que decía Joule? Pues Joule estaba diciendo todos estos conceptos, o sea, aquellas características semánticas que se encuentran en una oración tanto un componente agente y un componente paciente. Por ejemplo, Juan se comió la torta. Es decir, nosotros decimos que algo es agente cuando está relacionado haciendo una acción, y decimos que algo es paciente cuando se recibe esa acción, es decir, la torta ha sido comida por Juan. Entonces, la torta está haciendo ese papel paciente. Y Juan, en ese vacío, viene a entonces, vamos a ver
Miren qué importante que es la semántica en el estudio de la lengua. Miren cómo la semántica tiene un origen, miren cómo todo de hecho tiene un origen, cómo la filosofía ha hecho parte de estos procesos y cómo todos estos conceptos semánticos, los lexemas, ¿cierto? Tienen los morfemas, metonimia, la metonimia, etc. Entonces, cuando tú hablas, tienes que utilizar la semántica, tienes que utilizar todos estos diferentes aspectos para entender, para conocer. Algo clave y concluyendo de la semántica, pues va a ser la relación que se tiene con un significado, ¿cierto? Y la significación. Ahora entonces, noción, significante, noción, pues siempre es lo que sirve para que la persona pueda aprender. Entonces, digamos que de aquí parte, ¿no? La semántica, y poco a poco vamos a ir viendo tal vez cómo se va transformando. Entonces,
parte. Y pues bonitos, ha sido un placer como siempre estar saludándolos. Bye bye, nos vemos en otro video.